¿Cómo están, hermanos? Aquí los saluda nuevamente el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder. Estamos compartiendo pues esta serie de episodios que hemos denominado, a este curso le hemos llamado Introducción al Cristianismo. Y este es nuestro canal en YouTube llamado Cristianismo para Todos, donde vamos a estar compartiendo diversos cursos, algunos cursos sobre sanidad, sobre finanzas, en fin, este es un curso de introducción al cristianismo. ¿Por qué? Porque queremos que tú comprendas cómo vivir el cristianismo. Mucha gente quiere agradar a Dios, quiere vivir una vida de santidad y acercarse a Dios y obviamente recibir todas las bendiciones que Dios nos promete, pero trata de hacerlo muchas veces a su manera cuando no comprende cómo es que opera el cristianismo. Por eso es que te hemos estado explicando ya acerca de la naturaleza del creyente. En el último episodio vimos cómo es que para que opere la vida de resurrección de Cristo, es decir, ese poder de Dios dentro de nosotros, es necesario que también creamos que hemos muerto al pecado, que hemos muerto con Cristo. Y eso es un concepto de fe que nosotros debemos creer, entenderlo y vivirlo para que pueda tener obviamente un efecto en nuestra vida, ambos, ¿no? La muerte de Cristo, es decir, considerarnos muertos, que somos nuevas criaturas y que ahora que somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, el poder de Dios y la capacidad de Dios es la que va a estar operando en nosotros. No es como mucha gente piensa, ¿no? Que nosotros debemos esforzarnos en agradar a Dios, que debemos, pues, nos dicen el cristianismo es para valientes. No, no es tanto así. Jesús ha dicho que el que esté cargado y trabajado venga donde Él, que Él los hará descansar. Y en la carta a los Hebreos nos explica el apóstol Pablo, que aparentemente es el que ha escrito la carta a los Hebreos, no se conoce quién es el autor, pero nos dice el autor de Hebreos que debemos entrar en el reposo. Cuando tú has creído, debes entrar en el reposo. Es el poder de Dios el que opera en nosotros. Y la palabra nos dice muy claramente que debemos fortalecernos en el poder del Señor. Bueno, hoy día vamos a ver un tema que es igualmente importante, es sumamente importante. Y hemos denominado a este tema dos mundos, dos sistemas. ¿Por qué? Porque debemos entender que existe un sistema moral, social, de normas, de ideas, filosófico en el mundo que se considera lo correcto o que se considera normal. Pero existe otro sistema de ideas, otro ordenamiento donde lo que reina es la idea de Dios, la voluntad de Dios. Entonces va a haber un conflicto entre estos dos sistemas o modos de pensar. Entonces, es bien importante que el cristiano sepa que va a tener que pasar por un proceso de renovación de su mente, es decir, empezar a pensar que lo que dice Dios es lo correcto, a pesar que el mundo diga que no es lo correcto, o que es anticuado, o que no es lo normal, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que para un nuevo creyente antes eran normales, dejan de ser normales ahora. Por ejemplo, tomar licor. Entonces, no es que tomar licor sea necesariamente un pecado, lo que es pecado es emborracharse, ¿no es cierto? Sin embargo, también dice la palabra de Dios que, que todo lo que hagamos debe glorificar a Dios, que no todo nos conviene, ¿no? Y que no debemos dejarnos dominar por nada. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden parecer normales en el mundo, como tomarse un trago de vez en cuando. Pero cuando ya entras al cristianismo, no estamos esperando que nos prohíban las cosas, sino que sabemos que no son cosas convenientes. ¿Cómo podemos llegar a entender eso? O por ejemplo, ¿no? Algo tan simple como pensar mal de alguien, ¿no? Alguien te falló en algo, no viste a tal persona, no se presentó. Lo normal en el mundo es, uy, de repente es por esto, quizás sea esto, hasta quizás lo comentas, ¿no? ¿Cómo se llama eso en el mundo cristiano, en la Biblia? Se llama malicia. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos abandonar, despojarnos de toda malicia. La malicia es un pecado. Entonces, muchas veces el cristiano puede estar cometiendo pecados sin saberlo, porque no conoce la palabra de Dios. Y si cree que lo normal es lo normal en el mundo, es lo normal para Dios, va a cometer un grave error. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso en el cual nosotros transformamos nuestra forma de pensar? Se llama renovación de la mente. Y voy a compartir este pasaje en Romanos 12:2. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces,
imprescindible que nosotros comprendamos que hay un sistema, ¿no? Cuando dice la palabra que no nos adaptemos a este mundo, lo que nos está diciendo es que no te adaptes a ese sistema, a esta forma de pensar, sino transfórmate. Y ojo que esta transformación no es una transformación solamente al nivel del pensamiento, porque la palabra griega original es metamorfo, y metamorfo habla de una transformación real en la naturaleza, de adentro hacia afuera. Entonces dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, o sea, verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, nosotros no podemos empezar diciendo, bueno, para la cultura esto es normal, que de vez en cuando le levantes la voz a tu esposa. Eso es normal, pero para el cristiano no es normal, porque Dios dice que no debemos ser ásperos con ellas. Y hay consecuencias para eso. Entonces, como te hablaba de, por ejemplo, no pensar mal, ¿no? Que es un pecado llamado malicia. Y ahora, no es que todo lo que el mundo diga está mal. Bueno, hay muchas de las cosas que se hacen en el mundo que están mal. Es todo un sistema moral, filosófico, cultural, que muchas veces incluso la gente admira, mira cosas, lemas y cosas del mundo, sin conocer que Dios tiene ya todo un sistema, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una confrontación entre estos dos mundos, estos dos sistemas. La palabra griega para mundo, en este caso en Romanos 12:2, es aión, ¿no? Y tiene que ver también con una connotación de tiempo. Es decir, este mundo es temporal, porque lo que finalmente va a prevalecer es la voluntad de Dios. Va a llegar el momento en que estaremos unidos a Dios, los que estamos unidos a través de Cristo, por la eternidad. Y ahí lo único que va a imperar es obviamente la voluntad de Dios. Entonces vayamos adaptándonos a Dios, no nos conformemos a lo que dice la moda, este tiempo, esta era, sino transformemos. Ahora, yo voy a compartir contigo unos 5 versículos del Evangelio de Juan directamente que hablan también de esta separación en función más específica de lo que es un sistema, y es el mismo Señor Jesús el que nos habla. Ya no es la palabra aión, sino es la palabra cosmos que él utiliza, ¿no? Entonces, y cosmos no referido necesariamente a un sistema de planetas y estas cosas, sino a un ordenamiento, ¿no? Entonces, a un ordenamiento, como te digo, a un sistema filosófico, moral, un sistema de ideas. Juan 7:7, el Señor Jesús dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Es una de las primeras cosas que vamos a notar, es que cuando el cristianismo verdadero entra en el mundo no necesariamente lo acepta, porque el cristianismo lo que hace, la voluntad de Dios es revelar que hay cosas que estás haciendo mal. O sea, no siempre el mundo lo agradece, no te van a decir, oye, qué bueno que ahora ya me doy cuenta de mis pecados. La reacción de este sistema que es perverso, que es malvado, ¿no? Que la palabra de Dios nos habla de corrupción, ¿no? de este mundo. Su reacción no es necesariamente buena. Jesús lo terminaron crucificando en la cruz porque no soportaban lo que Jesús decía. Juan 8:23, el Señor Jesús dice, y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, les habla a los fariseos, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Te das cuenta? Ahora, nosotros, tú y yo, que somos cristianos, no somos de este mundo, es decir, somos del planeta Tierra, pero no somos del mundo espiritual que reina en este mundo. Más adelante te voy a explicar cuál es el mundo que está reinando en este momento. Mucha gente cree que es el reino de Dios y no es todavía. Nosotros predicamos, anunciamos el reino de Dios y el reino de Dios está viviendo en cada uno de nosotros, pero no en el mundo entero. Luego te voy a explicar eso. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo, habla el Señor Jesús, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué tinieblas? Porque el mundo vivía como quería vivir, según lo que decía la cultura, la moda, habían ideas que prevalecían cierto tiempo, después esas ideas cambiaban, entonces el mundo podía vivir de acuerdo a lo que el mundo quería. Sin embargo, luego entra Dios y Dios trae la verdad, trae la luz. Ahora, ¿el mundo se adaptará a Dios? Bueno, algunos sí. Justamente a través de ¿quién? A través de Cristo. ¿Quién es el que trajo la luz? Cristo, para que el mundo no ande en tinieblas. Pero debes comprender eso. O sea, tú no puedes ser un cristiano tratando de agradar al mundo, tratando de mantenerte con las ideas de este mundo. Este mundo tiene un montón de ideas referidas a un montón de cosas, al matrimonio, a cómo ser hijo, a cómo ser buen padre, a cómo trabajar. Tiene un montón de ideas, ¿no? Dios dice que prestemos atención a sus palabras, que inclinemos nuestro oído a sus razones. ¿Por qué? Porque pertenecen a otro sistema, un sistema que es antagónico al sistema de este mundo. El mismo Señor Jesús en Juan 12:25, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. No importa si tú te acostumbraste a hacer algo mal,
Dios te va a perdonar cuando tú te arrepientas. Y si has venido a Cristo, ya te ha perdonado todos tus pecados. Pero tú no puedes amar tu vida que has tenido agradando a este mundo. La moda, las ideas, la cultura. Siempre y cuando esas ideas obviamente estén en contra o sean contrarias a la voluntad de Dios, al sistema de Dios. Tú tienes que aborrecer esto y eso es algo que los cristianos vamos haciendo paulatinamente. Mientras más rápido es mejor, ¿no? Porque de pronto antes podíamos decir, pero es normal hablar una lisura de vez en cuando. Pero tú sabes que ahora por el contenido de la palabra, tú sabes de que eso es algo que te genera daño a ti mismo, porque contaminas tu propio cuerpo hablando lisuras y contaminas a los demás. Entonces tenemos que cambiar. ¿De dónde va a venir el poder? Del poder va a venir de Dios, ¿no? Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero tenemos que ir deshaciéndonos de malos hábitos, malas costumbres, que antes nos parecían normales. A este mundo le parecen normales, pero a nosotros no nos parecen normales porque Dios dice que eso es pecado, que eso no está bien, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, en Juan 18:36, para terminar esta parte, Jesús respondió, como conclusión, mi reino no es de este mundo. Y eso es algo que yo quiero que tú entiendas, que el cristiano va a tener que comprender el reino de Dios, va a tener que ir renovando su entendimiento para agradar a Dios. Y no necesariamente ese conocimiento más bien va a ser parecido al del mundo, va a ser muchas veces antagónico a lo que el mundo cree. Jesús habló del príncipe de este mundo. Voy a hacer esta parte bastante rápido. No quiero que te asustes con estas cosas. Luego te voy a explicar que nosotros somos más que vencedores en todo. Pero Él no engañó al mundo. El mundo tiene un Señor espiritual que no es necesariamente Dios. Porque acuérdate que venimos a Dios y nos unimos a Dios los que hemos recibido a Cristo, pero los demás no. ¿Y qué dice la palabra? El mismo Señor Jesús, Juan 14:30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo, y te lo está diciendo el mismo Señor Jesús. Es el mismo concepto en Juan 16:11. ¿Quién es ese príncipe de este mundo, de este sistema? Satanás. Yo sé que hay cosas que no te parecen tan pecaminosas, pero son pensamientos contrarios a Dios que parecen que no fueran tan perjudiciales, pero si son contrarios a Dios, son perjudiciales a la larga y son producto de Satanás. Y en 1 Juan 5:19, el mismo apóstol Juan nos dice lo siguiente. 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Es decir, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Nosotros no tenemos por qué asustarnos de eso. Oh, el mundo entero está... No. Lo que pasa es que este sistema no está regido por Dios. Tantos abusos, tantas cosas injustas que hay, tantos robos, tantas cosas malas que hay, no es voluntad de Dios. Dios nos ha creado con libre albedrío, con voluntad propia. Es el hombre el que decide hacerlo. Pero el hombre, ¿por qué? Porque está influenciado por un poder espiritual contrario a Dios. Por eso nosotros debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Estamos viendo este tema que se llama dos mundos, dos sistemas, para que sepas que hay una contienda entre estos dos mundos. No tengas miedo porque nosotros somos más que vencedores. En esta contienda, Jesús tiene algo que decirnos. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, está hablando con Dios en este momento, está haciendo una oración el Señor Jesús. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces fíjate que esta contienda, ¿no? Realmente no es algo tan suave y tan llevadero, es algo que realmente trae mucha confrontación. Muchos cristianos también son torturados, quizás no en nuestros países occidentales, pero en mucha parte del mundo los cristianos son martirizados, torturados por sus ideas, por tratar de agradar a Dios. Entonces Jesús no nos miente, dice, ¿no? El mundo los ha odiado, pero acá viene la parte buena y con esto voy terminando porque yo no quiero que te vayas y que te vayas a asustar, ¿no? El Evangelio son buenas noticias. Juan 16:33. Jesús dice esto, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, en ese sistema, tenéis tribulación, sufrimiento, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús mismo se está diciendo, no te preocupes, yo no te estoy diciendo estas cosas para que te asustes, sino para que tengas paz, porque yo he vencido al mundo. Si tú te unes de verdad a Dios, las ideas de Dios, el conocimiento de Dios, el poder de Dios va a hacer que tú tengas victoria en este mundo. Te vas a sentir un poco extraño, quizás hasta separado, quizás discriminado en este mundo, pero vas a tener victoria en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones. Eso es lo que Dios quiere, que tengas una vida abundante. Acuérdate del primer episodio que vimos cuál era el propósito de Dios. No hay que preocuparnos de que el príncipe de este mundo no sea Dios.
Nosotros estamos estableciendo el reino de Dios, estamos anunciando el reino de Dios. Y finalmente, con esto terminamos 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces yo puedo garantizarte en el nombre de Jesús que vas a tener victoria. Lo que tienes que hacer rápidamente es no contaminarte. Es decir, todos hemos empezado y hemos vivido desde niños en este mundo. Hemos adoptado ideas con las canciones, las películas, el ejemplo de nuestros padres, de nuestros vecinos, el barrio, ¿no? Entonces hemos adoptado una serie de ideas que son contrarias a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer rápidamente es transformar nuestro entendimiento, nuestra mente. No creer que lo que el mundo nos ha enseñado, lo que hemos visto por mucho tiempo en las novelas, en las películas, en los libros o en las filosofías de este mundo, es lo correcto. Escuchemos a Dios primero. ¿Qué dice Dios respecto a la familia, al matrimonio, al trabajo? ¿Qué dice Dios respecto a las relaciones con otras personas? ¿Qué dice Dios respecto de la salud? ¿Y eso qué nos garantiza? Si tenemos fe en lo que Dios ha hablado, esa es nuestra victoria. El Señor Jesús nos dice a ti y a mí que somos más que vencedores, que no tenemos que tener falta de paz, más bien que debemos tener paz porque Él ha vencido al mundo. Hemos terminado este episodio, que es el 5.º episodio, y nos vemos en el 6.º episodio. Nos vemos pronto. Esto es Cristianismo para Todos, la introducción al cristianismo. Yo soy el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder en Lima, Perú. Muchas bendiciones, ya nos vemos.